Este juego representa el orden establecido en una pequeña sociedad. Tenemos una carta negra, luego una roja, luego una negra, luego una roja, luego una negra, luego una roja, luego una negra. Por este lado se puede apreciar que hay una absoluta uniformidad, ¿eh? Todas las cartas son de color azul. Pero ¿qué ocurriría si separásemos, por ejemplo, estas 4 cartas juntando los colores, 2 rojas y 2 negras, reservando las otras 4 para después? Fijaros, porque por mucho que yo pase las cartas, siempre serán 2 cartas rojas y 2 negras, ¿no? Claramente 2 cartas negras y 2 rojas. Sin embargo, cuando interviene un elemento extraño, un elemento distinto de los demás, que ya veremos quién es después, en ese momento lo que ocurre es que ya tenemos 4 cartas de color rojo. Pero no solo eso, este elemento extraño está interviniendo de tal manera, con tal potencia, que empieza a afectar a la parte posterior de las cartas, teniendo ahora 4 cartas, pero 4 cartas de color absolutamente extraño, como se puede apreciar, ¿no? Son 4 cartas muy extrañas, ¿eh? Pero yo creo que ha llegado la hora de descubrir quién es este elemento extraño. Y no es ni más ni menos que el mismísimo Paco Rodas, en una caricatura realizada por un tal Rubiales. Creo que es un mago que se dedica a hacer magia con una baraja española mientras se almuerza con un buen taco de jamón y un vaso de vino. Pero ¿qué ocurre? Hayamos apartado estos elementos y descubrimos que el elemento perturbador es precisamente Paco Rodas. ¿Y qué ha hecho Paco Rodas? Pues convertir a todas estas cartas en 4 Pacos Rodas. Y este es el juego que dedico, como decía antes, a nuestro amigo Paco Rodas. ¿Qué cosas?